Bueno, las noticias siguen un reel que no se detiene. La cantidad de personas que mueren, van muriendo porque es un continuum y después sabemos que padecían dengue. Está ocurriendo en todo el país, evidentemente las temperaturas irán menguando esta situación, pero el impacto ha sido enorme. Y los casos, el número de casos sigue en aumento en la provincia de Córdoba. Solamente en marzo se registraron 13.023 casos en la capital y se incrementa el número de contagios. La preocupación es por la combinación que se da y qué puede pasar cuando se superponen enfermedades como el dengue, que está presente entre nosotros, y otras enfermedades como infecciones respiratorias que son propias del descenso de temperatura. Vamos a hablar de eso con Oscar Atienza, que es magíster en salud pública. Aprendimos mucho de Oscar en la época de la pandemia. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Como siempre por la comunicación. Es un placer. Antes de profundizar en el tema, ¿empezamos a despedirnos del mosquito del dengue con estas temperaturas, doctor? No, todavía falta la segunda mitad de la temporada del mosquito. La temporada del mosquito de la Aedes aegypti va entre febrero y mayo. Es decir, que estaríamos ahora entrando sobre el 15 de abril en más o menos la mitad de la temporada, y a partir de allí va a empezar a descender hasta mediados de junio, que es cuando uno espera que caigan bastante la cantidad de casos. En realidad, a partir de ahora va a empezar a descender con una curva de descenso muy parecida a la curva que hemos tenido de ascenso desde febrero hasta la fecha. Así que nos queda por ahí un tramo, casi la mitad de la temporada para enfrentar. Lo que decíamos en la presentación al comienzo, ¿genera preocupación la superposición de enfermedades respiratorias y del dengue al mismo tiempo? Sí, eso es lo que nosotros llamamos, ya creo que son conocidos los términos endemia, epidemia, pandemia. Esto es lo que llamamos sindemia, que es la sinergia o la convergencia de varias pandemias en el mismo momento. Empiezan ahora a aumentar los casos de gripe A, gripe B y de COVID. Y se va a dar un momento en el que van a convivir casos de dengue con estos otros casos. Incluso empieza el aumento ahora de casos de lo que es el virus sincitial respiratorio. Todas estas enfermedades van a tener en común algunos síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, decaimiento, y se confunden, ¿no? Hay particularidad en la sintomatología de cada una de estas enfermedades, pero no siempre es así, es tan florida la clínica. Así que se vienen unos días, yo les diría que el próximo mes y medio, en donde vamos a tener de la convergencia de muchos de estos casos. Por lo que he recomendado a la gente que tenga sintomatología, de cualquiera de estas sintomatologías, que si va a concurrir a un centro hospitalario, que lleve barbijo, para que no se termine contagiando de las otras enfermedades. Claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero empieza ahora a ocurrir eso. Hasta por lo menos finales de junio vamos a tener ahí la convergencia de todas estas enfermedades. Doctor, ha faltado información del dengue, no es una sorpresa para nadie eso. Pero en atención al escenario que usted está planteando, la convergencia de enfermedades, la gente que se pregunta, también de acuerdo a la edad, por supuesto, y cada caso particular, ¿debo vacunarme? ¿Contra qué debo priorizar la vacunación? ¿Cómo se toma la decisión? Por supuesto con la consulta al médico, pero en caso de que no, ¿usted qué aconseja? Yo les recomiendo que se vacune contra todas las enfermedades contagiosas que hay en este momento. Sobre todo en los grupos etarios que está recomendado. Para mayores de 60 está recomendada una vacuna del COVID cada 6 meses. Pero también está recomendada la de la gripe. Es decir, que también se pueden aplicar la vacuna de la gripe que ya empieza a estar disponible. Y también les recomiendo la vacuna del dengue, sobre todo a aquellas personas que han tenido dengue por primera vez el año pasado o en estos meses, ¿no? Quizás tengan que dejar pasar unos días, pero ya habría que empezar a tener en cuenta la vacuna del dengue en los próximos días. Está indicada para personas de más de 4 años. Así es que cualquiera se puede vacunar, ¿no? Hay algunas dudas por ahí que plantean algunos que en más de 60 años no sería efectivo, no está estudiada la efectividad. Sí, está estudiada, la efectividad es totalmente efectiva.
Lo único que allí sí recomiendo indicación médica, es decir, porque tiene algunas contraindicaciones, personas que estén inmunosuprimidas, personas que estén tomando aspirina, por ejemplo, pero la eficacia y la seguridad está estudiada para personas de más de 60 años, así que se la pueden dar, ¿no? Ahora, Bien. pienso, Sí. neumonía, coronavirus, dengue. ¿Está bien que una persona se vacune contra todo eso? Todo junto. Todo junto prácticamente. Sí, sí, en los prospectos de todas las vacunas dice que se pueden coadministrar con cualquiera de las otras, así Bien. que no hay ningún tipo de contraindicación, incluso la del dengue, que es la más nueva que estamos teniendo, dice que se puede coadministrar con las demás vacunas. No hay ningún tipo de problema, incluso habla de la de fiebre amarilla, la del COVID, la de la gripe A, gripe B, no hay ningún inconveniente en eso y las del COVID ya sabemos que se pueden coadministrar también. Bien, bien, bueno, entonces es una información muy importante, sobre todo para este momento del año en donde se empiezan a combinar estos posibles cuadros y genera tanta preocupación. En el marco del debate que se está dando en Argentina, un debate político respecto de bueno, las vacunas y demás. ¿Qué expectativas tienen, doctor, respecto de la acción del PAMI, por ejemplo, en la distribución de vacunas? ¿Piensan que va a ocurrir, que eso va a ser eficiente? ¿Tiene una mirada sobre eso? Yo creo que nos enfrentamos a algunas transformaciones del sistema de salud. Hay claramente un retiro de parte del Estado de esa responsabilidad, salud y educación, ¿no? Me parece que claramente hay un rumbo allí y el futuro es incierto. La verdad es que hoy poder hacer un análisis de perspectiva de lo que va a ser el sistema de salud, el rol que van a cumplir las obras sociales a futuro, es bastante dudoso. Sí veo algunos escenarios a corto y a largo plazo que ni bien lleguemos a esas épocas me van a decir tenía razón. En los próximos meses lo que vamos a ver es un colapso del sistema sanitario, producto de estas enfermedades y producto del retiro del Estado, ¿no? Eso claramente lo hemos visto con el dengue y lo vamos a ver mucho más acentuado con lo que va a ser COVID, gripe A, gripe B. Eso en los próximos 2 o 3 meses. Y si el retiro de Estado se mantiene para el año que viene vamos a tener un escenario muy complicado con el dengue, porque vamos a tener un aumento en la cantidad de casos nuevamente, por encima de los 2 millones de casos que creo que van a ser los casos que vamos a tener este año, pero además vamos a tener un escenario de casos graves el año que viene, porque vamos a tener estas 2 millones de personas que se contagian este año, que el año que viene cuando se vuelvan a contagiar van a tener sintomatología grave. Y eso va a ocurrir si el Estado se sigue retirando de sus responsabilidades este año, porque este año tendría que vacunar fuertemente contra el COVID, contra la gripe A, gripe B y contra el dengue. Son las responsabilidades que tenemos este año para evitar ese colapso del año que viene y en realidad también para evitar el colapso que vamos a tener en los meses de julio y agosto, sobre todo en enfermedades relacionadas con los niños. Enfermedades respiratorias relacionadas con los niños, es lo que se está viendo en el hemisferio norte, una aparición de muchos casos en chicos del virus sincitial respiratorio, más COVID, más gripe A y gripe B. Así que allí creo que hay que hacer un trabajo de prevención y de protección urgente, ¿no? Eso lo tenemos que hacer los próximos 2 meses. Doctor, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Gracias. Gracias a ustedes, que anden bien. Adiós.